Bienvenidos mis apreciados amigos y amigas a esta nueva travesía bíblica correspondiente a la semana 73. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar inmediatamente. Inclinemos el rostro. Padre poderoso, Padre bueno que estás en el cielo, venimos delante de ti en esta hora para pedir la dirección divina. Que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos guíe en esta enseñanza de esta hora. Bendice a los que están conectados en este momento, pero también los que se van a conectar después. Oh Dios poderoso, quédate con nosotros y guíanos, porque todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis apreciados amigos, busquemos el lápiz, marcador, regla y lápiz para poder subrayar los versículos interesantes que vamos a analizar el día de hoy. Hoy vamos a hacer un recorrido profundizando en los capítulos 33 al 39, que son ya de los capítulos finales del profeta Ezequiel. De hecho, la próxima semana estaremos finalizando el repaso de las profecías de Ezequiel. Pero bueno, estudiemos esta semana que está muy interesante. Aquí vamos a hablar acerca del juicio, de paso también de la promesa, de la muerte espiritual, cómo es transformada en vida por medio del poder de Dios. Muy bien, vamos a ir al capítulo 33, que es donde vamos a comenzar a partir de esta hora. Y aquí vemos cómo se habla acerca del deber de la atalaya. Recordemos que un atalaya es un mensajero de parte de Dios. Muy bien, vamos a ver del versículo 1 al 9 primeramente, analizando 5 versículos de los 9. El versículo 2, donde Dios le habla a Ezequiel el profeta y le dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya. Versículo 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Dice el versículo 4 del capítulo 33. Continuamos la comisión especial que se hace sobre Ezequiel. Y el verso 7 dice: A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte, dice Dios. O sea, aquí el profeta es comisionado por Dios como el centinela espiritual del pueblo de Israel. Dice en el verso 8: Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Dice el versículo 8. Continúa en el siguiente versículo, el 9. Dice: Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así es que el atalaya tenía una gran responsabilidad, y era la de advertir a la gente, porque si él lo hacía y la persona hacía las cosas bien, él se iba a salvar, pero igualmente el profeta también se iba a salvar. Era importante. Pero si el profeta no hacía su trabajo, dice la Biblia, la culpa recaería sobre
el profeta por no advertirle. Esta imagen o esta ilustración subraya la solemnidad del llamado profético y la responsabilidad de advertir con valentía a aquellos que están en derredor nuestro, especialmente aquellos que están haciendo cosas que no son del agrado de Dios. Muy bien, vamos a adelantar y vamos a ver aquí en el versículo 11 un tema diferente, y es que aquí habla acerca de que el camino de Dios es justo. Aquí vemos cómo la justicia y la misericordia de Dios se mezclan. En este capítulo 33, versículo 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí está hablando Jehová el Señor, el Santo de Israel, el Todopoderoso. Y la gran pregunta que el Señor se hace aquí: ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice en el versículo 15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Qué hermoso. ¿Quién va a vivir? Dice la Biblia. ¿Quién no va a morir? Aquel, dice, que ha sido impío, pero que está dispuesto a restituir la prenda, está dispuesto a devolver lo que hubiere robado, dice, y de ahí en adelante caminare, dice, en los estatutos de la vida, no haciendo la iniquidad. ¿Qué sucede con este hombre? Dice, ciertamente vivirá y no morirá. Versículo 16 dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Ciertamente vivirá. Qué lindo, dice la palabra de Dios. Cuando un impío, cuando un pecador se convierte, cuando se arrepiente, cuando restituye lo mal que ha hecho, dice la palabra de Dios, nunca más se le va a recordar sus pecados y ciertamente vivirá. Capítulo 18, dice la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de los justos. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. ¿Qué pasa con aquel que ha sido justo, con aquel que ha sido bueno? Dice la Biblia, si se aparta de ese camino de rectitud y hace lo malo, dice la Biblia, ciertamente morirá. Por eso el versículo 20 termina diciendo, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Caminemos por el camino recto que lleva al cielo, por el camino de la justicia y la equidad, porque la palabra de Dios dice que Dios juzgará a su pueblo y a cada uno, dice, conforme hayan sido sus caminos. Muy bien, a partir del versículo 21 del capítulo 33, vemos aquí las noticias acerca de la caída de Jerusalén. Y aquí se anuncia cómo un fugitivo lleva la noticia. Y esta noticia pues trae una alegría para el profeta Ezequiel, porque a partir de ese momento pues él va a poder hablar de su propia cuenta. Leamos lo que dice
la santa palabra de Dios. Verso 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Verso 22. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar al fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Le había sido prohibido de parte de Dios hablar de su propia cuenta, o sea, de dar sus opiniones personales, y únicamente le había sido permitido por Dios hablar al pueblo de Israel lo que Dios le indicaba. ¿Cuánto tiempo estuvo Ezequiel así? Aproximadamente 2 años y medio en esta condición, que ya lo habíamos hablado porque se menciona de esta condición en el capítulo 24, versículo 26 y 27, cuando Dios le dijo: vas a quedar mudo, no vas a poder expresar tus propios pensamientos al pueblo de Israel. Así es que aquí se cumplió lo que Dios había dicho, el tiempo, y le fue permitido hablar. Muy bien, aquí vamos a terminar el capítulo 33. En el capítulo 34 vamos a hablar acerca de la profecía contra los pastores de Israel, y vamos a leer el versículo 2 de la palabra de Dios. Dice el verso 2: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Y entonces el Señor señala directamente lo que hacen. Dice el verso 3: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Verso 5 dice del capítulo 34: y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Verso 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas. Y al final del versículo dice: y fueron esparcidas mis ovejas. Muy bien. Esto lo dice el Señor señalando la condición de las ovejas, pero también la condición de los pastores, que se han aprovechado de esas ovejas, del rebaño del Señor. Aquí Dios pronuncia una dura condena contra los pastores de Israel. También hay líderes políticos y religiosos que se apacentaron, dice, a sí mismos, que en lugar de cuidar al rebaño abandonaron a los débiles, a los enfermos y a los perdidos, dice la palabra. Ante esta traición pastoral, Dios mismo declara que Él buscará a sus ovejas, que las reunirá, que las sanará y que establecerá sobre ellas a un solo pastor. Eso es lo que vamos a ver a continuación. A partir del versículo 9, dice el mensaje: por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor:
Y he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Verso 13. Y yo, dice el Señor Todopoderoso, las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Verso 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor Todopoderoso Jehová. ¿Qué significa aprisco? Un lugar seguro, un redil, un establo, un lugar seguro para sus ovejas. Y el Señor mismo, dice el verso 15, las apacentará. Qué hermoso. Verso 17 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Jehová el Señor, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿A quién se refiere ese versículo 17? Porque dice, mas en cuanto a vosotras, se refiere a las ovejas, a los que son pastores, a los que dirigen rebaños. Dice el Señor aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja, y entre carneros, dice, y machos cabríos. O sea, que no escaparán del juicio de Dios. Y termino el versículo 20 del capítulo 34 diciendo, por tanto así dice Jehová el Señor, he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. ¿Cuál es la oveja engordada? La de los dirigentes, la de los pastores. ¿Quién es la oveja flaca? La oveja común, la que está sentada ahí en la congregación, la más necesitada, la que está enferma, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Muy bien, vamos al capítulo 35 del libro de Ezequiel, donde está la profecía contra el monte Seir. Esta profecía está dada porque es un juicio por odio y traición. Este juicio es divino contra Edom, los descendientes de Esaú, nación que aprovechó la caída de Jerusalén para vengarse de Israel, porque ancestralmente los habían odiado. Dios declara que la misma desolación que Edom celebró caería sobre ellos mismos. Aquí en el capítulo 35 vamos a leer 3 versículos. Versículo 7, donde dice, hablando de los descendientes de Esaú, y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Verso 9 del capítulo 35, yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Qué duro. ¿Por qué fueron condenados? Bueno, por su odio perpetuo hacia Israel, y también se regocijaron de la caída de Israel. Muy bien, vamos a ir al
capítulo 36, aquí el capítulo 36 habla acerca de la restauración de la tierra y renovación del corazón. El capítulo 36, vamos a comenzar a leer a partir del versículo 10. Y aquí vemos la restauración futura de Israel. Dice el verso 10, y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Verso 11 dice, multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solíais antiguamente, y los haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Qué hermosa esta promesa de restauración para al pueblo de Israel. ¿Cuándo sucedió esto? La gente se pregunta, bueno, ¿esto ya sucedió o va a suceder? La profecía del capítulo 36 de Ezequiel sobre la restauración futura de Israel no fue completa al regresar del exilio, por cuanto estos dos versículos, el 10 y el 11, aún están pendientes de cumplir. Aunque a veces podríamos pensar que el establecimiento del Estado de Israel y el crecimiento que tuvo desde sus inicios hasta el día de hoy ha sido muy grande, no parecen referirse exclusivamente al cumplimiento total de esta profecía, que parece estar para el final de los tiempos, cuando Dios reúna a todos su pueblo y lo traiga de todas las naciones. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 14 dice que en ese día ya dice, su pueblo no devorará más hombres y nunca más matarán a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Así es que esta promesa parece que aún no tiene su cumplimiento. Versículo 17 del capítulo 36, donde el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Verso 19. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose a ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. En el versículo 24 está la promesa y dice Dios, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré
a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y el verso 26 dice, y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Saben que este mensaje está dado, es una promesa que no se ha cumplido. Está en el futuro, cercano. Y qué maravilloso es contemplar y ver cómo el Señor en su misericordia dice, yo los voy a traer de todos los lugares donde estén dispersos entre las naciones. Les voy a dar un corazón nuevo. Voy a poner un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré ese corazón duro, dice, de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Dice el verso 27 del capítulo 36 de Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis, o sea, que obedezcáis mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Que ese siempre ha sido el propósito de Dios, que su pueblo sea obediente y fiel a sus preceptos, a sus mandatos. Algo importante es la profecía que se menciona en el capítulo 36. Parcialmente se cumplió bajo el mandato de Ciro. Muy bien, en el capítulo 37, del versículo 1 al 11, vamos a leer los siguientes versículos. Aquí se presenta el valle de los huesos secos. Esta es una imagen de desesperanza espiritual, muerte para la nación de Israel. Dice el verso 1, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Quién está hablando? El profeta. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Verso 3, y me dijo, hijo de hombre, y esta es la pregunta que hace el Dios Todopoderoso, ¿vivirán estos huesos? Y respondió el profeta, tú lo sabes. Me dijo, versículo 4, profetiza sobre estos huesos y diles. Verso 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 7 dice el profeta, profeticé, y en la parte final dice, los huesos se juntaron cada uno hueso con su hueso. Verso 8, y miré y aquí, tendones sobre ellos y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, no había vida. Pero el verso 9 dijo, el Señor al profeta, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el verso 10 dice, y profeticé como me había sido mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quiénes eran todos los huesos que había en el valle? Que volvieron a la vida por el poder del Espíritu, dice aquí. Era la casa de Israel. Estaban muertos espiritualmente hablando.
Aquí en el verso 12 dice, profetiza, le dice Dios al profeta, y les dice, diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Qué lindo. Dios es todopoderoso, Dios tiene poder extraordinario. Dios prometió restaurar a su pueblo. Estos huesos representan a la casa de Israel, la nación, aparentemente muerta espiritualmente, pero esta va a ser resucitada y restaurada a su tierra. En el versículo 16 del capítulo 37 de Ezequiel, vemos la reunión de los dos reinos, Judá e Israel. Dice el verso 16, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Verso 17 dice, júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Verso 18 dice, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? O sea, ¿qué significan los dos palos? Dice el verso 19, así ha dicho Jehová el Señor, dice, y aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los traeré en un solo palo, y serán uno en mi mano. Saltamos al versículo 22, dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos, por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Dice el verso 23, ni se contaminarán ya con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Qué hermoso. Aquí Dios promete reunificar a los dos pueblos, a las dos naciones, Judá e Israel, en una sola. También les anuncia que habrá un solo Dios. En el versículo 24 dice, del capítulo 37 de Ezequiel, dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Qué hermoso. Continúo con el verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Versículo 27 dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Qué lindo. Aquí cuando dice que mi
siervo David será rey sobre ellos. Es un título mesiánico que se le da, pero a Jesús. Cuando se habla del reino de David, que se le habla aquí en dos ocasiones, en el versículo 24 y en el versículo 25, se está refiriendo a el descendiente del rey David, que fue Jesús. Qué hermoso. Muy bien, mis hermanos, vamos a la profecía contra Gog. Dice en el verso 7, aquí el profeta le está hablando y le dice, prepárate, era un mensaje de Dios, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Y entonces dice el versículo, de aquí a muchos días serás visitado. ¿Esto qué quería decir? Que esa profecía no era para su tiempo, sino para mucho tiempo después. Pero el Señor le dice, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud. Dice, versículo 8, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Verso 11, capítulo 37. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas, que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. El verso 14 dice, por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Es la pregunta que le hace Dios. ¿A quién? A Gog. ¿Quién es Gog? Saben que Gog representa al enemigo de Dios. Versículo 14. Por tanto, profetiza, hijo de hombre. ¿Quién era él? Ezequiel. Di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad. Y le hace la pregunta, ¿no lo sabrás tú? Verso 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Verso 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 20 dice, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Dice el verso 23, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 5, capítulo 39, que el 38-39 es la misma profecía contra Gog. Verso 5 dice, sobre la faz del campo caerás,
porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. ¿Para quién es este mensaje? Para Gog. Versículo 5. ¿Qué es lo que dice? Sobre la faz del campo caerás, porque yo lo he hablado, dice Jehová el Señor. Versículo 8 dice, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Esta parte de la profecía no se ha cumplido, está en el futuro. Algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, lo relacionan con Apocalipsis 28. Y es un evento que tendrá su cumplimiento después del milenio. Así es que ya sea antes o después, están relacionados, porque en ese libro de las revelaciones se menciona el nombre de Gog y Magog. Gog está representado como el enemigo de Dios, que es Satanás mismo, y Magog se refiere a sus seguidores, por decirlo de una forma, a su gran ejército. El capítulo 40 menciona la visión del nuevo templo. En el año 25 del exilio, dice que el Espíritu transporta a Ezequiel a una montaña muy alta en Israel, donde un varón, dice, de apariencia resplandeciente, con una caña de medir, le muestra en detalle el templo glorioso, que aún no se ha construido. La visión comprende mediciones meticulosas de las puertas orientales, septentrionales y meridionales. También se habla de los atrios exteriores e interiores, de las cámaras laterales, de los umbrales. Es una arquitectura sagrada, no es un capricho decorativo, sino una declaración teológica. La presencia de Dios y regresará a habitar con su pueblo. Para los exiliados devastados, esta visión era profundamente consoladora. El templo destruido no sería el último. Un templo mayor lleno de gloria divina estaba prometido en este capítulo 40. Muy bien, mis apreciados amigos y amigas, hermanos y hermanas, vamos a hacer una aplicación para nuestros días. Los capítulos que repasamos hoy son mensajes de esperanza que deben fortalecer nuestra fe. En cuanto a las atalayas, iguales que Ezequiel, cada creyente en este siglo tiene una responsabilidad de advertir con amor a quienes viven en pecado. El silencio cómodo no es fidelidad, es negligencia espiritual. La evangelización no es opcional, es parte del llamado de todo discípulo. La promesa del corazón nuevo y un espíritu nuevo se cumple en el nuevo pacto cuando somos sellados con Cristo. Ningún corazón está demasiado endurecido para ser transformado. La conversión genuina no es una reforma externa, sino una regeneración interna por medio del Espíritu. En cuanto al valle de los huesos secos, nos recuerda que Dios se especializa en lo imposible. Hay comunidades, hay familias, hay individuos que parecen sin esperanza, pero estos también pueden ser avivados por el Espíritu. La pregunta sigue vigente:
¿Vivirán estos huesos? Y la respuesta de Dios sigue siendo, claro que vivirán. En contraste con los líderes infieles que vimos en Ezequiel, me refiero a los pastores, Jesús cumple perfectamente la promesa del pastor divino que busca la oveja perdida, que sana a los enfermos, que guía con sacrificio a aquellos que están dispuestos. Jesús es el David mesiánico, el pastor por excelencia, que da su vida por las ovejas. Quiero terminar citando el versículo 27 del capítulo 36, donde la palabra de Dios dice, hablando de la promesa futura, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Con estas palabras queremos despedirnos, no sin antes bendecirles en el nombre del Señor Jesús y decirles que los esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana para un nuevo repaso de la travesía bíblica. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana y mis estimados amigos y amigas. Que Dios te guarde.